¿Cuántos están preparados para escuchar el mensaje? No, tan poquito, no. ¿Cuántos están preparados para lo que Dios va a decir hoy? Vive Jesús, amén, porque Dios siempre tiene palabra para su pueblo. Gloria a Jesús, Él siempre quiere hablarnos de alguna manera. Vive Jesús. Y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 3. Amén. Dice, cuando lo tengan, digan amén. Gloria a Jesús. Amén. Amén. La palabra en Apocalipsis capítulo 3 dice así. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y refuerzas las cosas que quedan y están a punto de morir, porque no he hallado, amén, que tus obras hayan sido acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Si no eres vigilante, vendré como ladrón. Nunca sabrás a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestidos y que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. De esta manera, el que venza será vestido con vestidura blanca. Y nunca borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Voy a pedir al pastor, el hermano Byron Aldana, amén, que haga oración por la palabra que va a ser predicada en estos momentos. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Se puede sentar? Dios le bendiga nuevamente. Le quiero dar las gracias a los hermanos que estuvieron orando por mi hermano. Vive Jesús, su condición ha mejorado, pero todavía necesita, gloria a Jesús, un trasplante del hígado. Así que yo voy a seguir orando porque yo creo que Dios sana y salva. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, Dios sana y salva. Y allá estuve, hice una oración por él. También toda mi familia, gloria a Dios, y lo demás está en las manos del Señor. Vive Jesús. Quiero dejarles saber a las damas nuevamente, marzo 3, apúntalo en su calendario, y también el 17 al Hotel Granero, apúntalo en su calendario. Vamos a tener, ¿verdad? Marzo 3, un retiro de damas, y 17, gloria a Jesús, también otros retiros con los que trabajan en el granero. Y otro anuncio, reunión con los que están en el departamento de misiones, es mañana, amén, lunes a las 7 en mi casa. Así que esperamos verlo allá, todos los que están trabajando en misiones. Bueno, vamos a entrar a lo que nos quiere hablar Dios hoy en su palabra. En los primeros capítulos del libro de Apocalipsis es una revelación, amén, una tremenda revelación, pero también, gloria a Jesús, en estos capítulos 2 y 3, gloria a Dios, está hablando de una revelación de Cristo en su iglesia, Cristo con su iglesia y Cristo y su iglesia. Y entonces Cristo le está hablando a su iglesia.
Estas iglesias, todas estas iglesias estaban en Asia Menor, que hoy, amén, es Turquía, gloria a Dios en esta era moderna. Y ya habían pasado como unos 30 años desde que esta iglesia fueron formadas y fundadas. Y entonces, ¿qué sucede? Que cada una de estas iglesias se fueron distinguiendo una de la otra. Yo quiero dar una notita que quizás no tenga que ver o tenga que ver con el mensaje, pero es interesante notar que cada iglesia en los días de hoy, presente de hoy, en ocasiones se distinguen la una de la otra. Quizás en la manera que trabajan, quizás en la manera que predican, el mensaje en cual ellos se quieren enfocar, cómo dirigen su servicio, quiénes escogen como líderes. Amén, todas estas cosas influyen en cómo cada iglesia, ¿verdad?, es. ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo se presenta al mundo? Gloria a Jesús. Tiatira, amén, por ejemplo, fue una iglesia donde se enfatizó, amén, el amor, gloria a Jesús. Se enfatizó también cosas bonitas, ¿verdad? El amor, la fe, el servicio, todas estas cosas, pero aún así fallaron. ¿Por qué? Porque permitieron enseñanzas falsas que causaban que el pueblo pecara y llegaran a fornicar. Entonces, hablando de las 7 iglesias del Apocalipsis, a pesar que comenzaron predicando el mismo mensaje del Cristo resucitado, las influencias quizás de cada líder o del mundo que aprieta, que lo rodea, el pecado, amén, causa que cada iglesia se diferencie. Cada iglesia tenía su propio carácter y personalidad, y en ocasión, hablando de estas 7 iglesias, fallos espirituales, de los cuales Dios mismo les amonesta. Y llegan entonces las advertencias claras y precisas de parte de Dios. ¿Cuántos creen que Dios es claro? Dios habla claramente. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Entonces comienza con una declaración de lo que escriba el ángel de la iglesia de Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto, 7 espíritus de Dios, amén, tiene que ver con el Espíritu Santo, la cual viene del Padre. Y el número 7 son los 7 ministerios del Espíritu, la cual Isaías menciona en el capítulo 11, 2 al 5. Dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, hablando de Cristo, ¿verdad? El Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Gloria a Dios. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus riñones. Ese es Cristo Jesús. No sé, yo escucho como mucho eco, no sé si soy yo del micrófono. Gloria a Dios. Entonces, vamos a hablar un poquito de quién era Sardis. Sardis era una ciudad antes reconocida por sus grandes riquezas y esplendor. Pero ya su riqueza y esplendor había disminuido bastantemente. Sus grandes riquezas estaban en el pasado. Era también una ciudad impenetrable, ya que estaba situado en una colina o montaña con un declive áspero, bastante difícil de escalar. Pero históricamente ya Sardis, fíjate, ya Sardis había sido atacada y conquistada 2 veces. En el 549 antes de Cristo y en el 195 antes de Cristo por los persas y luego por Antíoco el Grande. Conquistados por su arrogancia, pensando que nadie podría contar su ciudad tan bien situada.
Pensaban que estaban tan bien situadas que no tenían que estar vigilantes y cuidar la ciudad de ser atacada por sus enemigos. A veces nos sentimos cómodos, ¿verdad? Donde estamos. Casi todas las iglesias mencionadas primero, ¿verdad? Las que predicó el pastor y Sammy, toda esa iglesia, Dios le da un elogio. Pero a esta iglesia de una vez llega una amonestación fuerte. De una vez vemos que Dios le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Se puede diferenciar una iglesia muerta de una iglesia viva. ¿Por qué? Amén, porque la iglesia muerta está más preocupado por la tradición, los ritos, el orden. Quizás se preocupa por no ofender al pecador, tolerancia del pecado, preocupada por las cosas materiales y no por lo espiritual. Esa es la diferencia entre una iglesia viva y una iglesia muerta. No proclama el evangelio, no guarda las escrituras, no busca la santidad. ¿Qué mata una iglesia? El pecado. Mi hermano, y yo creo que ustedes saben esto, ¿verdad que sí? El pecado mata la iglesia. El error, amén, predicando herejías, mata la iglesia. Compromisos con el pecado, amén, mata una iglesia. El pecado en el liderazgo y el pecado, amén, en la membresía de la iglesia. Poco a poco el pecado mata, hasta lo que queda es un cadáver de iglesia. Gloria a Jesús. Aquí no se le acusa a esta iglesia de un pecado en particular, como lo hizo, ¿verdad?, con las demás iglesias. Pero solamente le declara de una vez por todo: estás muerta. Y si estás muerta, entonces se puede deducir de esta declaración que había toda clase de pecado, inclusive herejías o enseñanzas falsas. Gloria a Jesús. Y esto solo en 30 años de haber sido fundada esta iglesia. Estaba escuchando un predicador y me gustó lo que dijo, ¿verdad?, en cuanto a los astrónomos. De acuerdo a los astrónomos, amén, entre las muchas estrellas hay una luz. Amén, una estrella que emite luz de esta estrella. Llega a la tierra. Pero hay algo que se llama light years o año de luz. No sé si han escuchado eso, ¿verdad? Antes, light years es el tiempo que toma la luz, amén, de los cielos, de allá, de arriba. Gloria a Jesús, llegar aquí a la tierra. Y dice que tomaba 33 años de esa estrella particular llegar aquí a este planeta Tierra. Entonces, por ejemplo, por alguna razón, esta estrella puede ser sumergida en la oscuridad. Vamos a decir, 25 años atrás, esa estrella murió. Pero todavía la luz que emitió hace 33 años atrás todavía llega a la tierra. Pero en sí, la estrella está en la oscuridad y está muerta. Ya murió. La iglesia de Sardis es algo similar a esto. Estaba muerta, pero todavía brillaba por lo que era antes, por la luz que había emitido anteriormente, por el brillo de la historia pasada. Hablando del tiempo de hoy, una iglesia puede brillar por las obras y manifestaciones poderosas de antes. Puede seguir brillando por un tiempo, pero no se da de cuenta que ya lo que antes Dios estaba haciendo, ya no lo está haciendo. Gloria a Jesús. Ya su pueblo, amén, no cae en cuenta en ocasiones que la iglesia está muerta. Tiene el nombre de iglesia viva, pero está muerta.
Se puede decir lo mismo de aquellos que antes se movían poderosamente, varones y mujeres de Dios, que antes se movían poderosamente bajo la mano de Dios, pero dejamos atrás nuestros principios. Gloria a Jesús, nuestra manera de vivir, dedicada a su palabra, dedicados a nuestro Dios, a nuestra familia, a nuestra iglesia. Y queremos vivir de lo que era más antes. Amén, pero dejando atrás la pasión por Cristo, las motivaciones puras y preciosas, el por qué hacíamos lo que hacíamos. Dejamos de hacer las obras de antes. Amén. Entonces, con razón, gloria a Jesús, ahora estamos motivados por otros propósitos. Y con razón la iglesia muere. Somos motivados por ejemplo, por alcanzar metas humanas, metas personales, sembradas por el enemigo, metas que no tienen nada que ver con la persona de Cristo Jesús, nada que ver con darle el primer lugar a Él y nada que ver con darle honra y gloria a su nombre. Entonces vemos esta iglesia que aparenta estar viva, parece que estuviera haciendo lo correcto, pero está muerta. Gloria a Jesús. No podemos trabajar. Escuchen bien esto porque yo quiero que lo escuchamos. Gloria a Jesús. Este mensaje es fuerte. El pastor fue el que me lo dio. Si quieren, pues se lo culpan a él. Gloria a Jesús. Estamos hablando de las iglesias, ¿verdad? Del Apocalipsis. Gloria a Jesús. Y entonces no podemos trabajar carnalmente en la iglesia con el espíritu de nuestros propios recursos carnales en vez de la palabra y la fuerza de su Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Es así. Alabado Dios. Él debe ser, Jesús, debe ser la fuerza que nos motiva y la razón por la cual hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos. Era solo una apariencia. Es como aquellos que dicen soy cristiano, pero hace tiempo dejaron de ser cristiano o cristiana. Ya su vida se ha desviado seriamente. Segunda de Corintios 11:13 dice, más temo, gloria a Jesús, que como la serpiente engaña a Eva con su astucia, sean corrompidos así vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo Jesús. Entonces podemos sacar algunos consejos de parte de Dios al pueblo de Sardis. Porque hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Cuando Dios todavía te está hablando, todavía se está dirigiendo a tu persona, gloria a Jesús, todavía hay esperanza. Gloria a Jesús. Revelación 3:2 dice que sea vigilante, que despierte. Fíjate qué interesante, un pueblo como Sardis que se sentía seguro porque estaba sentado sobre una montaña. Nadie me toca aquí, no tengo que hacer nada, gloria a Jesús, aleluya, me siento protegido. Pero Dios le dice a este pueblo, sé vigilante, despierta, esté atento, sé sensitivo a lo que Dios puede, lo que puede, no Dios, sino lo que puede causar el pecado entre la iglesia. Entendamos que el enemigo está siempre a las puertas. Dice la palabra primero de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Muchos no nos damos cuenta cómo trabaja el enemigo. Él entra sutilmente, hermanos. A veces decimos, no, si el enemigo viene, hermano, es que a veces no nos damos cuenta cuando llega. Poco a poco nos roba lo que antes conocíamos. Es como ciertos cánceres.
Hay ciertos cánceres específicos, amén, que en ocasión comienzan silenciosamente. Muchos no se dan de cuenta que tienen cáncer, amén, y cuando se dan de cuenta ya es muy tarde. La enfermedad se ha apoderado de la persona. El enemigo se compara también como un lobo que quiere arrasar con las ovejas. Gloria a Jesús. El lobo, lo estaba mirando, ¿verdad? En el YouTube, Vive Jesús. ¿Cómo es que cazan los lobos? El lobo es un animal, amén, que sí que se aprovecha del animal enfermo y débil. ¿Sabía eso? Gloria a Jesús, se aprovecha de los animales, amén, que están enfermos y débil. Porque si se van corriendo, ellos van detrás de los animales. Si todos se van corriendo, ¿verdad? Esta manada de animales se van corriendo toda a la misma vez. Ellos alcanzan los que se quedaron atrás. Los enfermos, gloria a Jesús, amén, gloria a Jesús. Usualmente, gloria a Dios, es el débil y el enfermizo. Hablando Pablo sobre el pueblo de Israel en 1 de Corintios 10, él explica, amén, sobre este pueblo de Israel. Él explica que todos vieron los mismos milagros. Sí, Señor. Fueron dados el mismo alimento espiritual. Y todos salvados del mismo peligro, del mal, amén, del mar rojo. Gloria a Jesús. Fueron todos salvados. Alabado Jesús. Mas sin embargo muchos doblegaron ante el reto que tenían por delante y se dedicaron a pecar contra Dios. El apóstol Pablo les dice con razón a nosotros hoy en día en 1 de Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire, vigile, mire que no caiga. Gloria a Jesús. El consejo número 2 al pueblo de Sardis: seamos apoyos a aquellos que son fieles a Dios en la iglesia. No seamos nunca tropiezo a aquellos que son fieles. Versículo 3:2 dice: refuerza. Entonces las cosas que quedan, vive Jesús, o pueden estar a punto de morir. Entonces, mi hermano, fíjate, a pesar de que Dios le habla fuerte a esta iglesia en Sardis, hay una esperanza, porque le está dando una orden, le está diciendo: refuerza, amén, gloria a Jesús. A pesar de que, ¿verdad?, que piensan que están vivos, Dios, vive Jesús, les dice claramente que están muertos, pero le dice: refuerza lo que queda, lo que está por morir. Gloria a Jesús. Es una palabra fuerte, pero a veces, mis queridos hermanos, esta palabra es necesaria. Vive Jesús. Pero qué tremenda esperanza, que aunque a la iglesia por lo general Dios le dice que están muertas, todavía tiene algunos que no se han ensuciado. Hay algunos que no han dejado que sus vestiduras sean manchadas con vestiduras lavadas por la sangre del Cordero. Un poco de vida, mis queridos hermanos, un poco de vida le puede causar que un pueblo completo, amén, reciba vida. ¿Cuántos dicen amén? Porque quedaban 2 o 3. 2 o 3 que no habían dejado que sus vestiduras fueran manchadas. Yo quiero decirle algo que yo sé que ya usted sabe. No crea, amén, hermano. Dios escudriña los corazones de los hombres. Puede distinguir entre lo que aparenta estar vivo y lo que ya está muerto. Él les dice: mira, hay 2 o 3 allí que son fieles. Qué bonito. Dios le dice: andarán conmigo, dice el Señor, en vestiduras blancas, porque son dignas. Y continúa diciéndole de esta manera: el que venza será vestido con vestidura blanca, y nunca borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre
ángeles. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Eso hará nuestro Dios. Número 3, otro consejo. Acuérdate de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete. Dios le estaba hablando a la iglesia de Sardis por medio de su Espíritu Santo. Oiga, le dice el Señor, lo que el Espíritu dice a la iglesia. No olvides quién está hablando. No olvides que lo que has recibido y guárdalo. Guárdalo les indica que se sometan a lo que Dios requiere de ellos. El arrepentimiento es necesario y un mandado específico para todos y para esta iglesia. Guardar es asimilar el mensaje, que se haga parte de lo que tú piensas, es atesorar lo que el Espíritu dice a la iglesia, que este mensaje sea parte de ti, que corra por tus venas. Guardar es algo. Amén, guardar algo es darle valor, entender que este mensaje debe estar presente siempre en nuestra mente. No podemos tener oídos olvidadizos. Si no nos acordamos de lo que Dios está diciendo, entonces, amén, acordarnos de lo que Dios ha hecho y dicho. El pueblo de Israel tenía este mal, hermanos. El mal del pueblo de Israel era que se olvidaban de lo que Dios había hecho y había dicho. En ese momento, cuando ellos se olvidaban de lo que Dios había hecho y había dicho, gloria a Dios, caían en derrota. ¿Qué Dios ha hecho en tu vida? ¿Te acuerda usted en el momento que usted recibió a Jesús como su Salvador personal? En ese momento, hermano, yo me acuerdo, gloria a Jesús. Y a veces cuando me siento lejos y cuando, oh Dios mío, Señor, te siento lejos, yo voy a ese momento, ese instante cuando Cristo Jesús se hizo real en mi vida. Gloria a Jesús. Oh, porque antes era solo palabras, pero luego cuando Cristo se hizo real en mi vida, oh, aleluya, oh, ya no era algo, no eran palabras que escuchaba mi papá predicar. Ahora Cristo era real para mí. Oh, acuérdese lo que Dios le ha dicho a usted personalmente. Lo que Dios ha hecho con su vida. Los momentos cuando usted ha estado triste, cómo Dios le ha hablado a su vida. Alabado Jesús. Alabado Dios. Oh, gloria a Jesús. En parte el mensaje viene con una advertencia. Si no lo haces, en otras palabras, esto es una decisión suya. Está en sus manos, gloria a Jesús. Él dice, si no lo haces, porque tú lo puedes hacer, pero si tú no lo haces, gloria a Jesús, dice, gloria a Dios, que Él vendrá como ladrón. Amén, esta es una profecía escatológica, siempre quiero decirle esa palabra. Vive Jesús, quiere decir que tiene que ver con los tiempos postreros, tiene que ver con el tiempo de fin, gloria a Jesús, y entonces vendrá como ladrón. Dice, amén, primera de Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Para el cristiano no será, gloria a Jesús, como un ladrón, porque ya usted lo espera, nosotros lo estamos esperando. No será algo que sucede de repente. Yo no esperaba que entrara un ladrón. ¿Cuánto, verdad? Gloria a Jesús. El ladrón entra cuando quiere, o sea, cuando menos usted lo espera. Cuando usted está descuidado, entra a su casa y se lleva todo. Pero el cristiano está preparado. No será como un ladrón. Será bienvenida. La venida de Cristo será ese momento donde aquellos que le sirven al Señor dirán, sí, ven, Señor Jesús. Oh, pero para aquellos que no son cristianos, alabado Jesús, será para su destrucción. Oh, gloria a Dios, porque todos vosotros sois hijos de luz
y de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Entonces dejemos que la palabra de Dios sea la autoridad en la iglesia. Es la palabra, la autoridad en la iglesia, el que rige su pueblo, lo que rige la persona cristiana. Amén. El que dice ser hija y hijo de Dios, enamórate de ella. Gloria a Jesús, escudriñala como un tesoro de mucho valor. Vívela aún en los momentos difíciles. Mateo 26, 41. Velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La vida cristiana entonces es una vida de constante vigilancia espiritual, de constante autoexamen personal. No tenemos que hacer, amén, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿por qué hago lo que yo hago? ¿Estoy haciendo esto para Cristo? Muchas veces vivimos nuestra vida, lo que en inglés se llama autopilot. Gloria a Jesús. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo que queda es el nombre solamente, las costumbres solamente. Se nos han olvidado por qué lo hacemos y para quién trabajamos en la viña del Señor. A veces en la misma iglesia no podemos perder. Gloria a Jesús. Voy a terminar con esto. Como dije, la vida cristiana es una vida de búsqueda continua, una relación con Dios, una vida comprometida, no con otros seres humanos, sino primero comprometida con Dios. La gracia y misericordia de Dios es para aquellos que se arrepienten, para aquellos que desean caminar en la luz. Y como nos enseña la palabra de Dios, no podemos aparentar ser, sino tenemos que ser. ¿Estamos muertos espiritualmente hablando? No sé, gloria a Jesús. Yo no sé si a usted Dios alguna vez lo ha incomodado. En estos meses Dios me ha incomodado a mí. Gloria a Dios, ¿verdad? Cosas buenas que pasan en la vida de uno. A veces Dios nos incomoda por diferentes razones. A veces porque tu ministerio está estancado, gloria a Jesús, y tienes que comenzar a trabajar, y en ese momento tú dices: wow, Lord, pero yo no quería hacer todo esto, pero Dios te incomoda. Hay a veces que Dios te incomoda porque estás durmiendo, porque es hora de despertarte, gloria a Jesús, porque ya Dios no quiere que usted viva su vida cristiana en autopilot, en piloto automático. Gloria a Jesús. Jeremías 29:11 dice: gloria a Dios, porque lo que pasa es esto, hermano. Voy a leer este texto, pero lo que pasa es esto. Dios no tiene que preparar una bendición para usted. Dios ya la tiene preparado. Dios quiere prepararle a usted para su bendición. ¿Por qué? Porque Jeremías 29:11 dice así: porque yo sé. Oh, hermano, escuche bien. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero a veces Dios no tiene que incomodar para que despertemos y gritamos: oh Señor, es incómodo, Señor, no puedo, gloria a Jesús. Y ahí es donde tú vas corriendo hacia la persona de Cristo Jesús. Oh, gloria a Dios. Y Dios te está despertando de tu sueño. Despierta, porque hermanos y hermanas, en estos tiempos en que vivimos, no son tiempos de vivir un cristianismo a medias, un cristianismo en piloto automático. Es tiempo de estar vigilante y prepararnos para aquel que vendrá como ladrón en la noche, y orar: Señor, ¿qué estamos haciendo? Y aquel que nos da vida
amén, está presente hoy en nuestra incomodidad y se glorifica en nuestro problema, en nuestra situación. El mensaje que Dios le dice a un pueblo que se ha dejado adormecer es este, y se encuentra en Efesios 5:14. Despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Oh, entonces hay esperanza, porque Cristo es la luz, Él es la vida, Él es la verdad y la vida. La vida de Cristo debe ser palpable en la iglesia. ¿Y qué es vida? Energía, fuerza, vitalidad, es luz. El Cristo reina en el centro de nuestros corazones. Nunca la muerte puede reinar en nuestras vidas. Somos gente de luz, de vida. Lo único que da a luz vida es algo que tiene vida. La muerte da a luz muerte. Pero como somos hijos de luz, esa luz brilla en usted. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a la persona que está a su lado, esa luz brilla en usted. Esa luz brilla en usted. Y alumbra el camino a los que están ciegos y muertos en sus pecados. Somos llamados a su luz admirable. Dios llama a la iglesia de Saltis, al igual que la iglesia de hoy, que despierte, que la vida de aquel que venció la muerte en la cruz del Calvario reine poderosamente en nuestra vida y fluya vida cada día más de su pueblo y de su iglesia. Dios le bendiga. El pastor con nosotros. Aleluya. Levanta tu mano.